Bien, pues ahí lo tiene usted, algo de lo que ha ocurrido en Venezuela. Y de Venezuela nos vamos a Guatemala, como ya le había prometido. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta Conclumarroquín. Mi hashtag es Conclumarroquín. Conclumarroquín es el apellido de mi invitado esta noche. Sus comentarios, por favor, a mi cuenta de Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. Conclumarroquín es la etiqueta. Bien, por supuesto que esta semana, después de la decisión de la Corte de Constitucionalidad con respecto a Zury Ríos, a Thelma Aldana, ha habido muchas reacciones, pero también el día de hoy hay pues un poco de nueva cuenta, ¿no? De nueva cuenta, confusión. Porque en un comunicado enviado a la prensa por parte de la Corte de Constitucionalidad la semana pasada, daban fecha de resolución para atender los casos de Zury Ríos, efectivamente el lunes, y ayer miércoles de Thelma Aldana y Sandra Torres. Es jueves. Hoy no hay resolución de la Corte de Constitucionalidad sobre Sandra Torres. No la hay. ¿Para cuándo? ¿Y por qué no la hubo? Vamos con Michelle Mendoza, si le parece. Está en vivo, por supuesto, en Ciudad de Guatemala. Nos tiene más información acerca de todo esto que ocurre y que ya comentábamos. Michelle, es una gran duda que hoy se tiene. De nueva cuenta la figura de Sandra Torres, de nueva cuenta en un movimiento que pareciera a todas luces irregular, de acuerdo a lo publicado y dado a conocer a la prensa por la misma Corte de Constitucionalidad con la fecha del día de ayer para atender y dar resultado o resolución sobre el caso de Sandra Torres. No se dio así. El lunes era Zury, se cumplió. El miércoles era Sandra Torres y Thelma Aldana, se cumplió solo Thelma. Y Sandra Torres no se cumplió nada. Y se dieron a conocer otros casos, pero a ver, te escucho con toda la atención y te saludo. Buenas noches, Michelle. Buenas noches, Fernando. Un gusto saludarte también desde la ciudad de Guatemala. Ha sido, sin lugar a dudas, y hoy 16 de mayo estamos a un mes exacto de llegar hacia esta contienda electoral que todavía ha generado mucha confusión entre la población guatemalteca, tomando en cuenta las decisiones de la Corte de Constitucionalidad y estos 7 magistrados, 5 titulares y 2 suplentes que han tenido en sus manos justamente la elección de los guatemaltecos, o eso ha sido varios de los pronunciamientos que se han dado hasta este momento, tomando en cuenta que Zury Ríos y Thelma Aldana eran punteras en las principales encuestas a las elecciones de ese 16 de junio. Lo que sucedió es que la semana pasada, a través del chat que fue emitido por la Corte de Constitucionalidad, es cuando se confirma cómo iba a ser esa agenda de forma oficial esta semana. El lunes, como decías, sería conocido el expediente por parte de los magistrados en cuanto al binomio del Partido Valor, que fue denegado y que en 24 horas pues ya ha quedado fuera de las elecciones. Ahora miércoles, Thelma Aldana, sería también Sandra Torres y se conocería también otro expediente, en este caso el del hijo del actual vicepresidente de la República, Jafet Cabrera, quien estaba buscando una diputación. Sin embargo, las cosas cambiaron porque el secretario de la Corte de Constitucionalidad este miércoles habló únicamente del tema del caso Semilla, Thelma Aldana y Jonathan Mencos, también de otro candidato presidencial y un expediente más. Los medios nos preguntábamos qué pasaba con el tema de Sandra Torres y que probablemente se podría conocer este jueves. Sin embargo, únicamente se conocieron los expedientes en el caso, por ejemplo, del diputado Felipe Alejos y también otros 2 casos. Sin embargo, el tema de Sandra Torres, por segunda ocasión, ha quedado, en este caso, pues fuera del Pleno de Magistrados. ¿Qué va a suceder? No sabemos. Sin embargo, el tiempo está en contra y estamos cerca de las elecciones. Así es, muy cerca, Michelle. Contratiempo, los guatemaltecos, y contra viento y marea en estas extrañas situaciones rumbo a la carrera presidencial. Michelle Mendoza, veo que va a caer una tormenta allá en Ciudad de Guatemala, así que me despido de ti. No te vaya a agarrar la lluvia. Buenas noches. Gracias. Los tremendos relámpagos allá atrás de ayer mientras hablaba nuestra Michelle Mendoza. Les va a caer un chaparrón, parece. Oiga, bueno, lo que comenzó como una broma, ¿no? En redes sociales, propuesta por los guatemaltecos, mis hermanos chapines empezaron con el tema de el Miami Challenge. Pues decidimos en el equipo de conclusiones convertirlo en una oportunidad para ustedes, por supuesto. También para nosotros, ¿por qué no? Para conocer la postura y argumentos, ¿no?
y mentalidad y plataformas y de todas las cosas que hemos hablado con varios candidatos a la presidencia de Guatemala. Es este Miami Challenge, es un reto que desde Guatemala pues está impulsando a los candidatos a la presidencia o impulsaba a viajar aquí a Estados Unidos y demostrar así que no tienen problemas con la justicia de este país, ¿no? Luego de que en abril la DEA arrestara aquí en Miami al ahora ex candidato Mario Estrada por cargos de narcotráfico, cargos que Estrada rechaza. Y también, bueno, el caso de Arzú, que tiene una orden de detención aquí en Miami precisamente, de ahí es que sale el Miami Challenge. Y no defraudó, y hay que aplaudir además el esfuerzo, porque se lo quiero dejar bien claro. Los gastos de cada uno de los candidatos que estuvieron aquí corrieron por su cuenta. La decisión de venir fue de ellos. Los que llamaron a pedir el espacio fueron ellos. No hacía a otros que les hablamos y les pedimos y ni siquiera contestan los mensajes, no, ni sus luces, no. Por lo pronto 6 candidatos cumplieron, se aventuraron, llegaron a Miami, pudimos conversar con todos ellos, aquí en Conclusiones, y por si usted no lo vio, aquí le voy a presentar un muy breve resumen, pero para que quede en el acta, ahora sí. Miren. Ser presidenta del país, acato lo que ha dicho la Corte de Constitucionalidad como guatemalteca en este momento. Voy a buscar una instancia internacional, pero como guatemalteca, una persona que quería ser presidenta, que no respete una Corte de Constitucionalidad, ya es muy mala suerte. Yo no suerte, estoy diciendo, ¿no?, que no respeto la Corte de pero no me dices si lo acata o no. Tampoco me puedes calificar como el presidente Morales, porque el presidente Morales es el resultado de su inexperiencia y su desconocimiento. Pero no acató. Yo veo una Corte de Constitucionalidad politizada. La puedo comparar porque no acató. Cuando la Corte de Constitucionalidad me notifique, yo leeré la notificación. Leeré la jurisprudencia internacional, porque la jurisprudencia internacional, las convenciones de derechos humanos que utilizan
Gracias a todos los candidatos que nos acompañaron, que decidieron pues tomar esta oferta del Miami Challenge, que no acaba aquí. Aún nos falta el resto del programa en el último Miami Challenge con Manfredo Marroquín, candidato a la presidencia por el partido Encuentro por Guatemala. Sus propuestas han estado enfocadas en el fortalecimiento de los sistemas de seguridad del país. Marroquín también insta a separar al Estado de las mafias y ha denunciado la supuesta relación entre el presidente Evo Morales y el ex candidato presidencial Mario Estrada como les decía hace un momento, fue detenido por la DEA bajo cargos de narcotráfico. Morales ya ha negado cualquier nexo. Manfredo Marroquín es el último invitado del Miami Challenge, nos acompaña después de la pausa. Ya. Le doy la bienvenida a Manfredo Marroquín, está aquí con nosotros, como usted sabe es candidato presidencial de Encuentro por Guatemala. Manfredo, bienvenido. Fernando. Ya nos conocíamos, bueno, vía Skype, Sí. Aunque sea. Sí. De hecho, cuando el tema de Evo Morales y la CICIG, ¿te Claro, acuerdas? sí, en esas crisis. Nos apoyaste aquí como analista. Exacto. Oye, voy a entrar con algo que se le ha pasado tal vez a muchas personas, pero yo no quiero que se nos pase. Hay una noticia terrible, terrible. Ayer murió un cuarto niño guatemalteco de 2 años y medio de neumonía en un hospital de Estados Unidos, que estaba aquí desde principios de abril. Es el cuarto niño en manos de la policía estadounidense, bueno, de los agentes fronterizos. Sí. Mi pregunta es, vamos a suponer que hoy estás en el cargo, eres presidente. ¿Cómo manejas esta situación desde dos frentes? Frente a la relación internacional con Estados Unidos, con 4 niños guatemaltecos a manos de patrulla fronteriza, o al menos bajo el resguardo de la patrulla fronteriza, no a manos de ellos, pero bajo el resguardo de ellos, y a nivel interno. ¿Cómo lo manejas? Hoy eres el presidente. Mira, efectivamente este es el cuarto menor de edad que muere bajo custodia de las autoridades de Estados Unidos. Yo te diría que yo lo primero que haría es declarar una crisis humanitaria, porque eso es lo que hay. Y el éxodo que hay de los países del Triángulo Norte, y Guatemala desafortunadamente no es la excepción, es parecido o similar al que tienen los venezolanos, donde incluso Naciones Unidas ya tomó la iniciativa de tener un relator y una oficina especial para atender esta crisis. En el caso de los países del Triángulo Norte no hay nada semejante, y te diría que en volumen y en dimensión del problema es muy semejante. Entonces yo sí replantearía la relación con los Estados Unidos. Creo que es un problema que tenemos en común y la solución tiene que venir en común. Pero hoy tenemos gobiernos que están ocupados en su corrupción, el caso de Guatemala, que tienen totalmente desprotegidos no solo a los que están intentando cruzar el territorio hacia Estados Unidos, sino a los que ya están acá. O sea, tú tienes aquí, hay cifras, Bueno, cifras. más el tema de embajadas, ¿no? Para los votos en el extranjero. Claro. Supuestamente se tendría que habilitar 4, sí. Y hay 2 habilitadas, ¿no? Hay 2 habilitadas, bueno, y hay estadísticas, hay estimaciones de 2 a 3 millones de guatemaltecos viviendo en Estados Unidos, totalmente desamparados, incluso por lo que oían de todos los problemas que oían de Guatemala, entre ellos la corrupción, que acaba con las esperanzas de expectativa de vida de la población, los persigue acá, porque acá les quieren cobrar los pasaportes más caros que allá, su cédula de identidad más caro que allá, los hacen sufrir trámites totalmente inhumanos, pues, porque los hacen volver en gastos que incurren. Así que yo te diría que ese para mí sería el primer tema de interés nacional en la relación con Estados Unidos. Estados Unidos tiene sus prioridades en la relación con nosotros, que es el combate al narcotráfico, que es la migración, pero nosotros no hemos definido eso. Tenemos una política de sumisión. ¿Por qué? Porque este gobierno prefirió, a cambio de obtener el apoyo de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos, no del Congreso, el apoyo a eliminar la CICIG, pues entregó todos nuestros intereses nacionales. Esa es la vergüenza que hoy están, y es lo que está pagando siempre, como ocurre en todas estas situaciones, están pagando los más pobres, y ahora incluso los excluidos y expulsados de nuestro país por causa de toda esta problemática. ¿Dónde te ubicas en el espectro político? ¿Centro, derecha, izquierda? Yo te diría que centro. Yo creo mucho en un concepto que yo
pues he tratado de promover en toda mi carrera como promotor social, activista de sociedad civil, que es la democracia ciudadana. Yo creo que... ¿No serías un socialdemócrata? Sí, más parecido, ¿Más a lo que sería una socialdemocracia, que incluso ya está bastante, digamos, extinguida en el mundo. Pocos ejemplos quedan de una socialdemocracia. Sí, no te voy a dar ejemplos porque si no te van a vincular con las imágenes, pero tú sabes de quién te estoy hablando, ¿no? Sí, sí, sí. Por allá abajo, en Sudamérica. Oye, más temprano hoy en tu cuenta de Twitter dijiste que lamentas profundamente la decisión de la CC sobre la candidatura de Tel Maldana. ¿Por qué lo lamentas tanto? Bueno, mira, porque yo he trabajado en la lucha contra la corrupción desde los años 90, cuando el tema ni siquiera era tema en Guatemala. Incluso hablar de transparencia te miraban como animal raro. De hecho, a mí me acusaban los políticos de ese momento de haberme inventado la palabra transparencia, porque decían que eso no tenía sentido en los asuntos de la vida pública nacional. De eso vengo yo, de esa pelea, y por eso yo reconozco en Tel Maldana la única funcionaria de alto nivel como fiscal general que sí tomó la decisión de hacer su trabajo, porque antes el Ministerio Público era totalmente irrelevante. Claro que aquí tenemos que decir que también con el acompañamiento de la CICIG, pero yo por eso reconozco el papel de Tel Maldana, porque no podemos ser ciegos a que venimos de una sociedad que incluso negaba el fenómeno de la corrupción como el problema, que para mí es el problema más importante del país, que venía de negarlo, ahora que se logró exhibir en su máxima dimensión la podredumbre que tiene ese sistema político en nuestro país. Le salió caro a Tel Maldana. ¿Te hubiera gustado, porque sé que hubo acercamientos, en algún momento hablaron, ¿te hubiera gustado que se concretara una fórmula de campaña con Telma? Pues sí, evidentemente que sí. Con ella trabajamos muchos casos. De hecho, yo presenté muchos casos ante la justicia guatemalteca que fueron investigados por el Ministerio Público bajo su administración. La corrupción en el Congreso, por ejemplo, todas las plazas fantasmas que se daban los diputados. Yo puse, por ejemplo, denuncias contra diputados, contra alcaldes. La denuncia contra la primera solicitud ante juicio contra Roxana Valdetti, la puse yo por el lago de Amatitlán. Claro, claro. Esa famosa agua mágica, ¿no? Que costó 5 millones de dólares y era agua con sal para limpiar un lago cercano a la ciudad de Guatemala. Entonces yo vengo realmente de hacer esa lucha desde la sociedad civil y primera vez que encuentro una funcionaria comprometida con esa lucha, y por eso yo creo que es una obligación, es un deber moral y de coherencia reconocerle ese trabajo. Voy a marcar la primera pausa, te voy a hacer una pregunta, la dejo en la mesa. Dale. Muchos guatemaltecos lo están preguntando también a través de redes sociales. Si llegaras a ser presidente, ¿pensarías en ofrecerle un cargo en tu gabinete a Tel Maldana? Y si es así, ¿cuál sería? Me dices después de la pausa. Sí. ¿Te parece? Bien. Ya regreso entonces, estoy con Manfredo Marroquín, candidato presidencial de Encuentro por Guatemala. Regresamos. Tengo una pregunta ya de vuelta ahí, por el centro. Pero bueno, primero dime entonces, lo que te decía, ¿invitarías a Tel Maldana? ¿La considerarías para algún cargo en tu gabinete o no? Yo sí, por supuesto, creería que sería realmente reconocerle a ella ese gesto, reconocerle la labor que hizo por Guatemala, muy importante, labor que nadie había hecho anteriormente. Entonces yo diría que ella, por ejemplo, dependiendo de las condiciones en que esté su caso legal, que sabemos que tiene un caso legal ahí donde la están persiguiendo, pero yo creo que ella sería una excelente representante de la agenda de mi gobierno en el tema de lucha contra la corrupción, por ejemplo en Naciones Unidas o en Washington, por ejemplo. Interesante, ¿eh? Sí, yo creo que ella podría interpretar muy bien y representar esa agenda, porque mira, Fernando, yo sí creo que si en Guatemala no desmantelamos ese Estado mafioso que se apoderó de todas las instituciones del gobierno, no va a haber proyecto, por lindo que suene, por bello que lo pongan, que tenga éxito. Mira, todos los proyectos de desarrollo
que supuestamente iban a hacer para desarrollar el país un puerto, el famoso TCQ, Ajá. una coima de 30 También. millones de dólares, la carretera que nos conecta con México de 4 carriles, Odebrecht, no hay carretera ahora. Transurbano fue otro caso. también. Transurbano, no hay transporte en la ciudad prácticamente ya. Y todo esto es por temas de corrupción, todo esto. Todo. Ahora, Entonces, yo leía, obviamente, estaba leyendo tu propuesta y todo. Sí. Y entonces decías, es que me llama mucho la atención cómo lo repiten ciertos candidatos y muchos guatemaltecos. El secuestro del Estado, ¿no? Por la mafia, o la mafia del Estado. Y me suena como a un ente amorfo. ¿no? Entonces quiero preguntártelo, ¿quiénes conforman esa mafia del Estado? Si no son los nombres, ¿a qué instituciones metes en el paquete para entender cuál es esa mafia del Estado a la que se refiere? En primer lugar son los partidos políticos. Mira, es que en Guatemala ya estamos hablando de una evolución de un Estado mafioso que ya tiene rasgos de narcogobierno. Tienes ejemplos muy claros, no solo Mario Estrada, con protección de 9 policías de parte de este gobierno actual. Sí, tú presentaste... Sí, yo presenté esa denuncia. Esa denuncia. Precisamente, ¿cómo va a ser que un Estado proteja a un narcotraficante? Pero no es el primer caso. Pero no hay respuestas, Manfredo. O sea, No hay aquí no hay respuestas. Que la Corte de Constitucionalidad Pero- resuelve a tiempo lo que quiere resolver. Pero a tu pregunta, en el gobierno anterior de Otto Pérez, que cayó, primer gobierno que cae por lo que deberían caer Y todos. cae por la CICIG y por Claro, por la Maldana. CICIG y tal Maldana en este caso, pero ese gobierno le daba protección. Imagínate que se gastaron más de 30 millones de quetzales, como 5 millones de dólares, en alquilar unos autos blindados para darle protección a una narcotraficante, que está, por cierto, ya juzgada aquí y condenada en Estados Unidos. O sea, no es el primer caso. ¿Y quiénes son? Son los partidos políticos, son los gobernantes cuando ganan las elecciones. Ellos son y tienen nombre y apellido. Y afortunadamente hoy todos están bajo proceso judicial gracias a la CICIG. ¿La CICIG debía haberse quedado, Manfredo? Es que yo creo que se puede quedar. Y te digo, pues aquí Si lo alguien puedo... pide renovar el mandato. No, Si tú no, fueras no. mandato, ¿cómo lo haces? Porque yo termina. sí, yo tengo una fórmula y pues quiero dar esa exclusiva aquí. Mira, nosotros planteamos un recurso cuando el gobierno ilegalmente expulsó a la CICIG. Por supuesto. Nosotros planteamos un recurso. Ese recurso se resolvió parcialmente por parte de la Corte Constitucional y fue el que posibilitó que regresara la CICIG, los que han regresado, los pocos empleados que han regresado. Pero falta por que la Corte Constitucional falle en definitiva el otro planteamiento, y es que nosotros decimos que Jimmy Morales no tiene legitimidad para tomar esa decisión de concluir el mandato. ¿Por qué? Porque tiene conflicto de interés. Porque él está siendo investigado, su familia está siendo investigada. Pero claro, es que eso es obvio. Es Exacto. obvio, o sea, no se necesita ser genio. Cuando me está investigando a alguien y yo decido cerrarle la oficina, qué Sí, conveniente, ¿no? imagínate. Pero entonces eso está planteado ante la justicia. Y yo esperaría que la Corte Constitucional, si yo soy electo presidente en agosto, yo puedo llamar al secretario general de Naciones Unidas y decirle, mire, soy presidente electo, aquí hay un caso en donde todavía se tiene que conocer si el presidente tenía la condición para tomar esa decisión, pero si no, le podemos revertir esa medida y el convenio podría seguir. Sería uno de tus primeros proyectos, vamos a decirlo así. Totalmente, porque yo sí creo que el presidente, con el semejante conflicto de interés que tiene, no tiene la facultad ni legal, ni política, ni moral de tomar esa decisión. Manfredo, ¿cómo evitarías en un eventual mandato, si llegara a ser presidente, cómo evitarías o cómo terminarías los conflictos de intereses? Porque aquí viene el otro, que ayer me lo dio de cenar Tel Maldana, ¿no? Que es el Contralor. El Contralor, sí. Contralor siendo candidato por el partido UNE para una diputación. Es un conflicto de intereses. Total. El Contralor es el que da el finiquito, tiene un interés político y se permite en Guatemala como si fuera lo más normal. ¿Cómo
harías para romper con eso? Me dices después de la pausa. Ok. ¿Te parece? Me parece. Hago una pausa y regreso. Manfredo Marroquín con nosotros, candidato presidencial de Encuentro por Guatemala. Estamos de vuelta, estoy con Manfredo Marroquín, candidato presidencial de Encuentro por Guatemala. Te decía yo, hay muchos conflictos de intereses que dan pie, Manfredo, tú lo sabes, cuando hay nepotismo, por ejemplo, hay conflictos de intereses en organismos de control, eso da como resultado corrupción, ¿no? Total. Creo que hay que empezar antes de ese paso. ¿Cómo lograrías o buscarías restablecer el orden que debe haber? Bueno, mira, ahí tenemos una gran debilidad que ha sido la que ha contribuido a que lleguemos a este estado mafioso, y es que los órganos de control, y en este caso, en particular, la Contraloría de Cuentas, que es la que tendría a su cargo todo el control del patrimonio, de la declaración del patrimonio de los funcionarios, la declaración de interés que no está legislada. Entonces no es ni siquiera obligatorio presentar una declaración de interés, pues habría que introducirle en la legislación la obligatoriedad de hacer esa declaración de intereses y luego tener un órgano de control que le dé seguimiento a esas declaraciones. Hoy por hoy, eso no existe en la Contraloría General de Cuentas. Tú, la última vez, es una vergüenza, es una declaración en papel, que están ahí archivadas y refundidas en un cuarto. No hay monitoreo ni seguimiento a esas declaraciones, ni siquiera para comprobar lo que sí está en ley, que es el enriquecimiento ilícito del patrimonio, mucho menos el conflicto de interés. Yo, por ejemplo, en Guatemala ahora en estas elecciones, la sociedad civil, Transparencia Internacional, promovió el 3 de 3, que se hizo en México y otros países, que es que los candidatos voluntariamente presentemos las 3 declaraciones, que son la de impuestos, la de patrimonio y la de intereses. Yo soy uno de los pocos candidatos que la ha presentado. Aquí hay otro tema, el financiamiento ilícito. De hecho, bueno, les tocó a ustedes, ¿no? A Ninet, sí, en este caso. Pero este es un tema constante, sí. El financiamiento de campaña. No hay control, no lo han logrado, o si lo han querido tener, o no sé si no lo han querido tener por conveniencia, pero es un problema. Es un problema, estamos viendo financiamiento del narcotráfico, no sé hasta quién le había tocado, pero bueno, ya de entrada con Estrada, sí. Estamos claros de hasta dónde está el dinero del narcotráfico. ¿Por qué no se controla? Yo me acuerdo de la elección de Otto Pérez Molina, era el mismo rollo. Se pasaron del tope, Valdizón, se pasó el tope Otto, se metió el Tribunal Supremo Electoral, no pasó nada, Manfredo. Ahí hay dinero del narco. Se tiene que buscar un mecanismo que transparente toda esta información. Fíjate que en Guatemala somos muy partidarios de pasar de un extremo al otro. Efectivamente, como tú señalas, y yo fui de los primeros que hizo el monitoreo de gastos de campaña desde el año 99, documentamos cómo los partidos burlaban el techo de campaña hasta por 50 veces. Impresionante, sí. ¿De dónde venía ese dinero? Del narcotráfico. Ahí fue donde entramos a la fase de estado, de narcoestado, y venía la corrupción. O sea, de esos grandes negocios que alimentaban a las mismas campañas. Entonces, lo que te quiero decir es que pasamos con las reformas del 2016, la crisis del 2015, donde quitamos a ese representante del sistema corrupto que era Otto Pérez, se hizo una reforma que hoy es el otro extremo. Ahora tienes un exceso de controles y de legislación que no te permite prácticamente tener dinero para las campañas. Y el problema hoy en día es que, por ejemplo, no hay financiamiento privado, porque con todos los procesados que hay a nivel de empresarios, ningún empresario está dando plata para campañas, ninguno. No hay... Y con audios filtrados también, sí, peor, ¿no? Y no hay financiamiento público. Entonces, ¿cómo haces una campaña si no hay financiamiento ni privado ni público? Bueno, o la haces con cascaditas de huevo, como la estamos haciendo nosotros, con prácticamente aportaciones de cada propias de cada uno, que hace pone ahí mensualmente un dinerito. Pero tú tienes dos financistas, ¿no? Bueno, hubo dos aportaciones. Bueno, son las únicas. De 30,000 y otras 70,000 quetzales. Sí, que son... Pero no supiste quiénes fueron. No. Esas, hay un registro del partido, que son las únicas dos que han llegado. ¿Pero quién las dio?
Por eso, ahí está el nombre de los dos financistas, yo no he preguntado quiénes son, pero son dos aportaciones que no superan ni los 10.000, 12.000 dólares. Bueno, pero ha sido todo. Imagínate hacer una campaña nacional de 5 elecciones, porque son 5 elecciones, a presidente, a Congreso, a alcaldes, a Parlamento Centroamericano. Claro, claro. Entonces, con 10.000 dólares, eso en ningún país del mundo. Pero pasamos a ese otro extremo. ¿Y eso a qué ha llevado? A lo que tú señalas, que ahora los partidos que tú ves exhibiendo una gran campaña, sobre todo a nivel de pequeños poblados, mucho de despliegue de recursos es por el narcotráfico, evidentemente. Pero capaz que le dan la vuelta todavía al Se sistema. le dan la vuelta totalmente. O sea, no, Pero, no hay una aportación registrada, pero por tras bambalinas se está aportando igualmente. sí, yo miro partidos que tienen una presencia. ¿Qué y dices? ¿De dónde sacaron el ¿de billete? dónde? Yo te digo, yo no tengo ninguna valla con mi cara, con mi rostro, en todo el país. No la tengo. De hecho, lo que me están reclamando ¿Quién es el que más tiene? en todos los pueblos, yo te diría que en los pueblos, en los municipios, todos tienen, colgados en los postes de luz. Ahí ya no caben, pues. No, pues, Ya aparecen, sí. Entonces, es un problema, pues sigue. Y tú sabes, los teóricos del financiamiento político dicen que este es el tema que no tiene de nunca acabar. Porque tú puedes hacer una reforma para intentar controlar, pero la creatividad de los que No. buscan evadir es infinita. Pero esto es un problema de educación, ¿no? Es Sí. un problema cultural. Es un problema cultural. Es un problema cultural. Totalmente. Y tiene que ver con, si existe esa calidad de oferta, es porque existe esa calidad de votante. Entonces, aquí tenemos que hacer un pacto. De ahí es el que los pueblos tienen los gobiernos que se merecen. Sí. Así de ¿Correcto? Se puede aplicar perfectamente. Se puede aplicar perfectamente. Exactamente. Tú juegas a la corrupción. Entonces, ahora esta elección, la población tiene que decidir si quiere romper y desmantelar ese Estado mafioso que nos gobierna todavía, y cada vez más fuerte con Jimmy Morales, o si quiere hacer un pacto ciudadano para acabar con eso, y con ello vamos a acabar con la migración, la expulsión masiva de conciudadanos. Oye, ¿tú meterías a gente de todos los partidos en tu gabinete? Yo sí creo que... ¿Todos? ¿Seguro que de todos? No de ¿De todos, FCN? no de todos, ¿De pero FCN sí. meterías? No, para nada, eso Ah, sí. bueno. Al bote tal vez sí, a la Bueno. cárcel. No, para Ahí sí dejar los claro, porque metería. te veías muy incluyente. Yo dije, ¿será que metería No. de FCN? No, ahí sí, algunos a la cárcel, otros sí al gobierno, porque hay buenas propuestas. Este proceso, después de la crisis que hemos vivido, creo que sí permitió que salieran caras por primera vez nuevas, buenas diría yo, que no son parte del esquema mafioso de la política nacional. Y varios los has tenido tú aquí. Sí, claro, aquí han estado. Mira, Manfredo, me queda un minuto. Uy, Y yo te quiero dar esta cámara, la 1, para que envíes el mensaje que tú tengas para la votación que se aproxima a los guatemaltecos. Ahí está. yo quiero aprovechar este minuto para dirigirme a los ciudadanos guatemaltecos que viven en Estados Unidos. Creo que es una obligación, estando en Estados Unidos, dirigirles un mensaje, decirles que les ofrecemos el primer gobierno que de verdad los ponga como prioridad de la agenda nacional. Es impresionante la cantidad de remesas que recibimos, que sostienen la economía guatemalteca. Son 10.000 millones de dólares al año, el equivalente a un presupuesto nacional. Claro. Al año, imagínate. A El Salvador le pasa lo mismo, a Honduras le pasa parecido. Sí, exacto. Entonces, y no les hemos dado su lugar. Nosotros sí pensamos darle uso productivo a ese volumen de remesas para que redunde en beneficio de ellos, y el principal compromiso es clausurar las causas que siguen obligando a los guatemaltecos a abandonar Guatemala. Me voy y me despido de ti. Gracias por haber venido, Manfredo. Qué gustazo. Suerte. Todo lo Nos que vemos por había allá. que decir del proceso electoral guatemalteco se dijo en tu programa. Gracias, ojalá hayamos logrado ese Así cometido. Manfredo Marroquín, candidato presidencial de Encuentro por Guatemala. El Miami Challenge lo cumplió y lo cerramos. Hago una pausa y regreso.